Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Agradecemos la presencia de los empresarios, autoridades nacionales, provinciales, municipales, consulares, universitarias, empresariales, comunicadores e invitados especiales. Y continuamos ahora con el 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Argentina ante una nueva oportunidad. Antes, mientras se van preparando los próximos disertantes, vamos convocando que se acerquen al escenario a Gerardo García Oro y a Jorge Colina. Queremos agradecer a las empresas que nos acompañan a lo largo de lo que es este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Nos acompaña y agradecemos la presencia de Nexo, Odebrecht, Pentacom, Peñón del Águila, Puerto del Águila, Pilay, Punto a Punto, Recovery Management, Revista Container, Sancor Cooperativas Lácteas, Savant Farm, Sheraton Córdoba Hotel, Special Gas, Special Water, Canal C, Show Sport, Tarjeta Naranja, Grupo Telecom, Tele 8 Córdoba, Televisión Mediterránea, Transatlántica, Bitpia, Vitopel y Bodegas Vistalba. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de Fundación Mediterránea. Ahora sí, Jonathan, comenzamos entonces con la primera conferencia de esta segunda parte en el 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Empleo y políticas sociales. Le damos la bienvenida a Gerardo García Oro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un muy buen almuerzo. La verdad, para mí y para todas las personas que trabajan conmigo en temas de empleo y políticas sociales dentro del IERAL, nos es muy grato, un gusto enorme poder presentar un poco de cómo vemos la cuestión laboral y la dinámica social. Y además, en este caso, algo más personal, compartir el panel con Jorge Colina, que además de ser un excelente profesional en estos temas, es una persona que personalmente he podido aprender mucho porque he trabajado varios años viviendo en Buenos Aires mientras estudiaba con él, así que también es un gusto por ese lado. En primer lugar, a nosotros nos parecía prudente comenzar hablando de la situación coyuntural en lo que tiene que ver con la situación social y laboral en Argentina. Nosotros uno de los indicadores que seguimos es la evolución de la masa de ingresos fijos que perciben los habitantes, las familias en Argentina, por todo concepto que incluye las retribuciones laborales, el pago de jubilaciones, pensiones y también los programas sociales. Y lo que uno se puede encontrar es que a lo largo del primer semestre del año, esta masa de recursos que mes a mes ingresa a los hogares ha caído en términos reales en poco más de un 5% con relación al primer semestre del año 2015. Esto, sin lugar a dudas, tuvo un correlato con lo que fue la evolución del consumo masivo. Uno de los indicadores que es útil para medir esto es el índice de venta de supermercados, que releva el INDEC, que también cayó. Y en definitiva, este proceso de devaluación, de suba y algunas correcciones en los precios relativos de la economía acabó teniendo este correlato de caída en términos de los ingresos de las familias. A su vez, surgieron datos laborales este año en lo que tiene que ver con el segundo trimestre, en el cual la tasa de desempleo alcanzaba el 9,3% de la población económicamente activa. Esto indicaría que hoy tenemos 1,5 millones de personas que están desocupadas. Y los datos del empleo formal tampoco fueron del todo optimistas. El empleo formal privado cayó en términos netos interanualmente en unos 85.000 puestos. Aquí los sectores que más se perjudicaron, como todos ustedes sabrán, fueron la industria y la construcción. Pero nosotros no nos queríamos alejar de un problema de fondo que hay que resolver, que tiene que ver con más de 8 millones de personas que se desempeñan en empleos informales y de muy baja calidad. Planteando ese escenario, nosotros vemos como una oportunidad que Argentina todavía tiene de resolver estos inconvenientes estructurales del mercado de trabajo, porque todavía el bono demográfico le da un poco de aire. Nosotros tenemos que pensar que hasta el año 2035 la población en edad laboral va a continuar creciendo, como le está sucediendo a algunos de los países latinoamericanos, pero después, a partir de ahí,
el segmento de la población que tiene, digamos, edad para participar del mercado de trabajo y uno desearía que se inserte en el mercado formal, va a empezar a descender y esto empieza a imponer los desafíos que uno ve entre los países europeos para lo que es la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social. Entonces, en definitiva, acá está el enorme desafío de volver a incluir a la formalidad y generar buenos empleos para toda esta masa crítica de personas que hoy sufren problemas de inserción o de acceso a buenos empleos. En particular, cuando uno habla de la pobreza, el indicador que más comúnmente sale a la luz es la tasa, la incidencia, y de hecho es el indicador por el que más nos hemos peleado a lo largo de los últimos años en la medida que el INDEC no difundía estadísticas creíbles. Probablemente la pobreza en el primer semestre del año esté en un entorno de un 30%, esas son nuestras estimaciones que nosotros realizamos en el IERAL, y esto alcanzaría a una masa de 13 millones de personas que habitan en esta condición, pero probablemente lo más doloroso sea que no hemos logrado resolver este problema y tenemos una tasa de pobreza que es indeclinable a lo largo de todos estos últimos años, de manera que hay una tarea pendiente enorme en materia social. Por otro lado, uno se podría preguntar cuánto ingreso le falta a las familias que habitan en condición de pobreza para poder salir de esta situación. Y acá lo que vamos a hablar es del indicador que comúnmente se conoce como la brecha de pobreza, es decir, la masa de recursos que son necesarios para que estas familias puedan superar el umbral, ¿no?, que delimita la canasta básica total con la cual se mide el indicador de pobreza. En particular, nosotros estimamos que a valores constantes del primer semestre del año 2016, a los hogares pobres en promedio les estaría faltando casi 4.600 pesos para poder salir de la situación en la pobreza en la que están, lo cual es un indicador bastante grande. Uno podría decir que de los ingresos que logra coleccionar esta familia por las múltiples fuentes de las que provienen estos ingresos, solo la mitad, de alguna manera, le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, y les está faltando mucho para alcanzar al umbral de la pobreza. En particular, lo más grave de mirar la brecha de pobreza es que desde el año 2006 hasta la actualidad la brecha se ha ido incrementando fuertemente y esto fue a colación también del proceso inflacionario que, como todos sabemos, no es, si se quiere, independiente y generalmente golpea más a los hogares de menores recursos. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en materia de gasto en promoción y asistencia social a lo largo de los últimos años? Uno de los indicadores que generalmente nos parece más que significativo observar tiene que ver con el gasto que ejecuta la nación, las provincias y los municipios conjuntamente en materia de promoción y asistencia social y ver cuánto representa este gasto respecto al tamaño del problema. En particular, lo que nos hemos encontrado es que a lo largo de los últimos 10 años el gasto social resultó entre 2 y 4 veces mayor al que haría falta para alcanzar el objetivo que desde el gobierno se denuncia como pobreza cero, ¿sí? Es decir, cubrir la brecha de ingresos totales de todas estas familias pobres y hacer que salgan de esta condición. Es decir, todos los años gastamos entre 2 y 4 veces más y aún así no logramos siquiera aliviar el problema. Lo que está por detrás de esto, en definitiva, tiene que ver con problemas de focalización y escala en el uso de la política social, superposición de programas, múltiple descoordinación probablemente en términos interjurisdiccionales y además programas de baja efectividad que no logran resolver estos problemas tan importantes. Por otra parte, nosotros no queríamos dejar de comentar que la pobreza es un fenómeno multidimensional, que tiene múltiples causas, múltiples aristas y la solución no pasa únicamente por cubrir la insuficiencia de ingresos, sino también por resolver los problemas que típicamente enfrenta cada población vulnerable. Y uno de los indicadores que a veces más duele es medir la pobreza en estos términos entre la niñez, donde uno puede encontrar que de cada 10 niños menores de edad en Argentina, niños y adolescentes, 6 de cada 10 presentan algún problema en términos de pobreza
multidimensional que puede tener que ver con una inadecuada nutrición, con problemas en el material de la vivienda en que habitan, problemas de retraso o abandono educativo, hacinamiento y problemas en acceso a servicios básicos. Esto incluye a casi 8 millones de niños y adolescentes por los cuales hay mucho por hacer. Y la pobreza también es un fenómeno que se reproduce en términos intergeneracionales. Y estos niños que transitan esta etapa con múltiples carencias, es muy probable que después cuando lleguen a la juventud se les dificulte transitar hacia buenos empleos o se les dificulte transitar hacia lo que uno llamaría como la vida adulta, en las condiciones que uno desearía encontrar a estos jóvenes. En particular, siempre resaltamos el dato de la proporción de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo en Argentina, donde esa incidencia en Argentina, pese a haber transitado varios años buenos, entre el año 2003 y el 2015, con alguna intermitencia desde luego, la incidencia de jóvenes niní, en este caso tomada sobre jóvenes que van de los 18 a los 24 años de edad, es decir, que ya tienen la edad suficiente para por lo menos haber terminado la educación de nivel medio, esta incidencia creció y hoy alcanza el 18% de este conjunto. Es decir, tenemos más de 900.000 jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que están fuera de todo tipo de entorno laboral o educativo. A estos habría que sumar otros 500.000 jóvenes que declaran estar buscando un empleo, pero que no acceden, no consiguen un puesto. Esto indica que la tasa de desempleo juvenil termina siendo entre 2 y 3 veces mayor a la tasa general de la economía, es una tasa que está en el 20%. Y además, entre los jóvenes que efectivamente logran acceder a un empleo, en 6 de cada 10 casos, el empleo al que logran acceder es un empleo que tiene altas dosis de precarización laboral y baja capacidad de experiencia y aprendizaje que le pueda quedar a ese joven después de transitar por ese tipo de inserción laboral. En suma, para estos 3 tipos de inconvenientes relacionados a la población juvenil, uno puede decir que más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad presenta al menos uno de estos inconvenientes laborales o educativos. Es decir, es un problema de una dimensión realmente más que significativa. Y si hablamos de pobreza y de insuficiencia de ingresos, uno necesariamente tiene que hablar también de la fuente a partir de la cual se generan los ingresos de los hogares. Y si hablamos de las fuentes generadoras de ingresos, a todos nosotros nos suena que el mercado laboral puede ser la fuente más genuina, ¿no?, de creación de ingresos para las familias. Y esto no es solo una opinión, sino que también es un dato de que entre los hogares de la Argentina, independientemente si son hogares ricos o hogares pobres o hogares clase media, 7 de cada 10 pesos de los ingresos de las familias provienen de retribuciones laborales. Entonces, probablemente hablar del problema de la pobreza y la insuficiencia de ingresos tenga que ver con evaluar la calidad de esta fuente generadora de recursos y la calidad de dónde provienen los ingresos del mercado laboral al que accede cada una de estas poblaciones. En particular, esos 7 pesos de cada 10 que vienen del mundo del trabajo provienen de fuentes muy diferentes según hablemos de hogares ricos o hogares que estén en la parte más baja de la distribución del ingreso. Y en particular, en el 20% de los hogares más pobres, solo 3 de esos 7 ingresos laborales provienen de empleos formales y 4 de esos 7 provienen de empleos de baja calidad y muy baja productividad. Lo contrario entre los hogares más ricos, que además de tener ingresos sustancialmente más altos, la composición de esos ingresos laborales es muy distinta y 6 de cada 7 pesos de ingresos laborales que llegan a estas familias provienen de la formalidad. Esta dualidad que uno puede ver en términos de ingresos de las familias también se puede ver en la composición, ¿no?, de la población que conforma a cada uno de estos segmentos. Si analizamos únicamente la población en edad laboral, para quedarnos con este conjunto, y vemos cómo se compone la población en edad laboral entre hogares pobres y no pobres, uno puede notar que la mitad
de la población en edad laboral que vive en hogares que no son pobres está ocupada y además está ocupada en un empleo formal, en un empleo en blanco, en un empleo cuya productividad y retribución está por encima de la media de la economía. Algo que entre hogares pobres solo se alcanza por una muy baja proporción de casos. Por otro lado, la inserción laboral típicamente entre hogares pobres tiene que ver con empleos de muy baja productividad, con empleos informales. Mucho de lo que se habló en la mañana tiene que ver con resolver este problema de dualidad y de baja posibilidad de insertarse en buenos empleos. Y a su vez, entre los hogares pobres se duplica, repito, siempre hablando de la población que está en edad de participar del mercado de trabajo, se duplica la proporción de personas desocupadas y la proporción de personas que están inactivas. Es decir, de alguna manera hay grandes contrastes y la hipótesis de la dualidad o segmentación del mercado de trabajo, esa hipótesis tradicional de los manuales de economía laboral, se termina verificando bien en concreto en Argentina. Por otro lado, no solamente la precarización laboral tiene mayor incidencia entre los hogares de menores recursos, sino que también, y en este caso me parecía interesante que ustedes pudieran ver las líneas de ese gráfico que está planteado con líneas de color celeste, hay un problema de fondo que también nos exige aplicar políticas públicas que vayan a resolver este inconveniente, que es el problema de la baja acumulación o inversión en capital humano que generalmente se encuentra entre los hogares más pobres de la distribución del ingreso. Hay mucho trabajo por hacer por transformar empleos informales en empleos formales, pero hay mucho más trabajo aún por hacer por lograr que entre personas que hoy se encuentran insertadas en empleos informales porque tienen baja productividad y porque su capacitación no es suficiente para poder acceder al otro lado del mercado laboral, lograr permitir que estas personas den un salto de calidad y puedan insertarse en empleos con mejores retribuciones. Cuando uno ve este gráfico, de alguna manera lo que intenta mostrar es que las personas que están localizadas en la parte más baja de la distribución del ingreso, lo que sería el primer quintil, las retribuciones laborales de estos trabajadores, aún en la informalidad, terminan siendo entre 2 y 3 veces menores a las de los trabajadores informales que provienen de hogares en los cuales probablemente lograron acceder a instancias superadoras de capacitación y de formación. Es decir, aún en la informalidad hay grandes contrastes en términos de retribuciones y productividad por los cuales trabajar. Además, afrontar este desafío requiere que las políticas macroeconómicas sean consistentes en términos intertemporales. Y en este desafío, lo que muestra un poco ese gráfico es que el salario real en Argentina, después de haber equivocado el camino y aplicar políticas macroeconómicas inconsistentes, terminó cayendo en términos reales, la productividad se vio afectada y, como todos saben, el empleo dejó de crecer y el empleo actualmente también sufre periodos contractivos. Distinto fue el camino por el que transitaron otros países latinoamericanos, como Chile o Uruguay, en los cuales, en ese gráfico, su salario real a lo largo de los últimos años ha ido creciendo, mostrando que de alguna manera las políticas consistentes también se transformaron en mayor productividad y mejoras constantes en los salarios reales de sus trabajadores. En la medida que uno observa otras economías como Brasil o Venezuela, en las cuales se empezaron a instrumentar algunas políticas inconsistentes, obviamente esto se observa que el mercado laboral también lo sufre. Y este desafío también implicaría discutir grandes cuentas pendientes del mercado de trabajo y me parece muy auspicioso que esto también se haya planteado en distintas de las charlas que se dieron en la mañana, y de que Argentina desaprovechó un año en el cual varios años en los cuales al empleo le iba bien, para aplicar reformas de fondo en las instituciones del mercado laboral que le pudieran dar mayor dinamismo y resolver los problemas de informalidad que por algo no hemos podido resolver. Este gráfico me parece que es muy representativo de esta cuestión. Lo que se muestra en las barras rojas es el costo salarial que enfrenta un empleador por contratar
en términos formales a un trabajador, y las barras celestes es la remuneración neta que recibe este trabajador de bolsillo, ¿no? Este es el promedio de trabajadores formales privados según las declaraciones de las empresas del sistema previsional. Lo que se puede ver es que la brecha entre lo que pagan las empresas para contratar los trabajadores formales y lo que después termina recibiendo en términos netos el trabajador se ha ido incrementando fuertemente. Ha tenido una dinámica creciente. Y esto no solamente le impone un gran desafío de productividad al propio trabajador para responder a este esfuerzo que está haciendo la empresa, sino que también atenta contra la competitividad y contra los incentivos de generación de empleos formales por los cuales en varias de las charlas que hemos visto se ha planteado este enorme desafío. Si uno analiza el sector productor de bienes transables, que es aquel que tiene mayor potencial a mediano y largo plazo y además es uno de los sectores económicos que más se ha perjudicado a lo largo de los últimos 4 o 5 años, esta brecha que en el promedio formal es del 40%, en el sector transable está en un 53%, lo cual de alguna manera habla de las cuentas pendientes que de alguna manera no nos hemos planteado en términos de las reglas de juego del mercado de trabajo. En este sentido, ahí agregábamos un globo más de que resultan auspiciosas las iniciativas de impulsar programas de primer empleo, programas que tiendan de alguna manera a realizar reformas sobre los sistemas de riesgo de trabajo y esquemas que simplifiquen también la contratación formal para pequeñas y medianas empresas. Contemplar la realidad de las múltiples unidades productivas y la realidad de cada una de las economías regionales es una condición de base para poder generar empleo formal. En ese sentido, nos parece que es necesario empezar a replantear estas reglas de juego. Ahí está. Y por otro lado, nos planteamos el escenario de las regulaciones laborales en un contexto internacional, comparando la situación de países latinoamericanos y Argentina contra países desarrollados. Y acá, el indicador que ustedes pueden ver graficado es una relación entre el costo laboral anual que deben enfrentar las empresas para contratar un trabajador formal, pagando el salario mínimo de cada economía y además las contribuciones propias del sistema de seguridad social. Pero este costo laboral tomado en términos del producto, el PBI por trabajador de cada una de estas economías. Lo que de alguna manera nos muestra este gráfico es que los países latinoamericanos han establecido normativas laborales que han sido muy ambiciosas en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores. Las normativas tienen una impronta de alta protección, pero probablemente después cuando uno compara lo que ocurre en definitiva entre países latinoamericanos es que terminan aplicando muchas políticas activas para resolver todos los problemas de baja capacidad de inserción laboral en empleos formales que tienen estas mismas economías. Entonces, este contraste entre una normativa laboral muy ambiciosa y economías con baja productividad por trabajador, de alguna manera terminan situando a las economías latinoamericanas en la parte más alta de ese gráfico y a los países desarrollados, en donde la productividad es más alta, pareciera que las normativas laborales no son tan costosas de cumplir y de sostener, porque han logrado de alguna manera desarrollar mayor productividad. En este sentido, nosotros pensamos que hay que plantear esta disyuntiva y analizar la situación concreta de las oportunidades de producción y de desarrollo de cada entorno regional dentro del país. En un contexto de baja productividad y además con baja capacidad de alguna manera de fiscalización del cumplimiento de lo que son las reglas de juego del mercado de trabajo, es muy probable que se terminen generando sesgos hacia el desarrollo de empleo informal. Y un ejemplo de esto es la fijación en forma centralizada del salario mínimo en Argentina, que muchas veces no contempla la realidad productiva de cada una de las regiones del país. De ahí que, como se ve en ese gráfico, el incumplimiento en el pago del salario horario mínimo por los trabajadores asalariados sea más alto entre países, entre provincias o regiones a medida que nos vamos alejando de los grandes centros urbanos. El NOA y el NEA muestran en este caso mayor grado de incumplimiento en
lo que sería la declaración del salario mínimo que se fija en forma centralizada. En este sentido, y para cerrar, nosotros planteamos que si el objetivo es crear empleo formal y el objetivo es resolver los múltiples problemas sociales que enfrenta Argentina casi estructuralmente, tenemos que plantearnos una agenda de políticas y propuestas integrales. También lo planteaba esta mañana Jorge Vasconcelos, programas transversales que involucren políticas laborales, que involucren políticas sociales y que involucren también políticas sectoriales y educativas, desde luego, ¿no? Aquí nosotros planteamos la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de intermediación laboral, darle la institucionalidad que requieren, imponer una impronta de gestión por resultados a la intermediación laboral y a su vez acompañar este tipo de estrategias, ¿no?, de alinear oferta y demanda de trabajo con políticas activas que de alguna manera pretendan mejorar las oportunidades de inserción laboral entre jóvenes. Aquí aparecen los ejemplos de los programas de primer empleo, programas de aprendices y programas de reinserción laboral para poblaciones típicamente vulnerables, ¿no? Aquí aparecen temas de género, temas de adultos en situación de desempleo y demás, e interconectar este tipo de políticas con políticas que tiendan a fortalecer la productividad y la inversión en capital humano de estos agentes económicos, en el sentido de que se pueda propiciar una institucionalización en que se definan los perfiles formativos que requiere el sector productivo de cada región, que esos perfiles formativos se adecúen a lo que se necesita en cada entorno para crear los empleos de la calidad que nos gustaría, y además acompañar este tipo de estrategias activas que ya existen, pero que probablemente hay que mejorar en su focalización y evitar todo tipo de superposiciones, acompañar estas estrategias con reformas de fondo que promuevan incentivos a la contratación formal. Hay muchas experiencias en países desarrollados y en países latinoamericanos que han intentado con éxito aplicar algunas recetas, por ejemplo, de promover mecanismos alternativos para el financiamiento de la seguridad social, y en ese camino de alguna manera se puede reducir los problemas o los sesgos que tiene el empleo, ¿no?, que tiende de alguna manera a generar empleo informal, cuando el desafío en realidad es revertir esta ecuación e incluir en la población activa a todas estas personas que están fuera de los empleos que a nosotros nos gustaría. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.